Y esta mañana está en el estudio de Despierta y se lo agradecemos mucho el vocero de la Procuraduría de Justicia de Ciudad de México, Ulises Lara. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Buenos días. Pues, ¿qué pasó? Estaba efectivamente de fiesta, Karen, y lamentablemente movilizó todo esto que debe de suceder como sociedad, como medios y desde luego como autoridades, ¿no? Es correcto, nosotros tenemos que atender el llamado de emergencia y reaccionamos a partir también de una declaración que hizo la propia jefa de gobierno. Y como ustedes saben, se activaron los protocolos de coordinación entre la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el C5, que es donde se encuentran las cámaras que están monitoreando la ciudad. Reaccionamos y se empezó a trabajar de manera inmediata en la llamada de alerta que se había presentado precisamente por redes y se empezó a monitorear todo lo que ubicamos dentro de la zona. Tanto el lugar donde se dijo que se había generado la última llamada, con las cámaras, con los sectores, los cuadrantes que intervienen, se trabajó con ellos y en efecto en la mañana de ayer afortunadamente apareció por su propio pie en su casa y se encontraban ahí personal de policía de investigación trabajando precisamente en recabar las entrevistas que ayudan para poder hacer este proceso. ¿Qué tanto habían avanzado ustedes por sus propios medios, en este caso antes de que llegara por su propio pie, para localizar al taxista, para ver las cámaras, para avanzar? Porque esas primeras horas son las cruciales, ¿no? Es correcto, avanzamos bastante, le puedo decir, teníamos de manera muy rápida y con la colaboración de las autoridades correspondientes la sábana de llamadas telefónicas. Esto además permite la geolocalización, es decir, dónde se estaban realizando. Así que empezamos a tener información importante desde las primeras horas. Igualmente en el sentido de lo que hace al transporte, a los transportes, lo hemos señalado con claridad. Tenemos diferentes servicios de prestación de transporte individualizado, de taxi, tanto de base como de libres, como de plataformas. Estuvimos indagando toda esta información y por eso fue muy importante la presencia en la mañana en la casa de la familia. Uno para la denuncia que estábamos esperando, la presencia, y otro, bueno, por otros elementos de contexto. Porque quiero decirles que además no solamente es el hecho en sí mismo, el acto que pueda estar perturbando estas circunstancias, sino lo que puede existir antes de ello, qué pudo ocasionar, cuáles fueron los vínculos, todo eso estuvimos trabajando. ¿Qué aprendieron de este caso? ¿Qué Muchísimo. les dejó? Primero le puedo decir, y creo que debe de saberlo el auditorio, y coincido con lo que decía Daniel, tenemos que reaccionar ante ese tipo de cosas porque estamos en una circunstancia donde las probabilidades de que ocurran ese tipo de eventos es muy alta y tenemos que reaccionar. Pero también creo que tenemos que actuar con responsabilidad en todos los casos, tanto en la información que se difunde. Ustedes supieron que hubo también en algún momento un hackeo en una cuenta donde hablaba a nombre de la propia afectada, una persona, de un taxista, ¿no? Exacto, y creemos que bueno, son de los asuntos en los que también tenemos que aprender como sociedad. No podemos actuar como en la fábula de Pedro y el Lobo y decir, bueno, ya no va a ocurrir, hay que reaccionar, pero también creo que hay que asumir con toda responsabilidad que este tipo de eventos también tienen contextos e historias que tenemos que conocer. Vale la pena trabajar en ello. Sí, hay que ser muy claros en esto. Cada vez que haya una alerta, cada vez que exista la posibilidad de que una persona esté desaparecida, de que alguien esté agrediendo a una persona, tenemos que reaccionar. Y creo que lo de ayer fue muy representativo, porque trabajamos en conjunto las redes sociales, los medios de comunicación, la sociedad civil, ustedes como autoridades. Pero sí quisiera hacer un llamado a todas las chicas, a todos los chicos que por alguna razón prefieren o piensan que es mejor asustar a su mamá, asustar a su familia, en lugar de decir que se van a ir de fiesta. ¿Qué implica para la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para la Procuraduría de Ciudad de México, el activar todos los operativos, el movilizar a toda la gente que movilizaron ayer para un caso que no es real, habiendo tantos otros que atender? Bueno, sin duda, si lo ocupara así, Daniel, tiene usted razón, estaríamos generando una especie de gasto adicional en un asunto en el que todavía al final decimos no sirvió de nada, pero había que hacerlo, porque claro, tampoco lo podemos confirmar antes. Lo que sí le puedo decir es que sin duda algo que estamos trabajando fuertemente es en la parte preventiva con nuestros compañeros. Hay que decirlo, la violencia es un fenómeno que se genera en espacios de sociedad donde la conflictividad no se resuelve de manera adecuada. El hecho de que tengamos ese tipo de fenómenos de prefiero decir que me voy a ir, me pasó algo grave, que enfrentar es una falta de asertividad, falta de comprensión y puede empezar con asuntos muy pequeños, es decir, podemos tener lugares donde la persona está denunciando violencia por parte de su pareja en un juzgado cívico que si no le damos la atención o si no se da el cuidado se puede convertir posteriormente tal vez en violencia feminicida.
quisiéramos hacer un llamado. Creo que es importante para la sociedad. Tenemos que hablar de las cosas, tenemos que comentar de frente lo que está ocurriendo, porque lo que tiene de origen es que hay otro tipo de fenómenos. La violencia no necesariamente tiene que ver con actos de agresión física, también tiene que ver con comportamientos que dañan, lastiman la integridad, los valores, las creencias, ¿no? Hay muchos casos que si no se viralizan como este, no reciben la misma atención ni de medios, pero tampoco de la autoridad. Hemos visto de mujeres que llegan ante el Ministerio Público y no les creen, no las atienden de forma adecuada. Estamos en una alerta de género en la Ciudad de México. ¿Qué hacer para que un caso, independientemente de que se vuelva viral, pueda ser atendido adecuadamente por la autoridad? Bueno, hemos estado haciendo todo eso de manera muy puntual y yo quisiera comentarlo en ese sentido. Sin duda, la alerta de género requiere de una perspectiva de género también del servidor público. Hemos hecho capacitaciones en nuestros ministerios públicos. Seguramente no solamente un tema de ello, también requiere de esta sensibilidad, de esta capacidad de entender cuándo un problema es realmente algo que debe de ser atendido con urgencia de lo que no es urgente. Y es ahí donde vienen un poco las valoraciones. Tiene razón, a veces llega alguien y puede decir, oiga, acabo de sufrir un robo, me quitaron mi celular. Bueno, mire, su celular a alguien le puede parecer poco importante, pero para la víctima es algo que le puede costar mucho. Bueno, esta visión es algo que tenemos que mejorar y construir, lo estamos haciendo con mucha fuerza. No está siendo sencillo, se lo quiero decir, porque el volumen también de atención ha significado que algunos asuntos tienen que digamos, atenderse de una manera distinta y hay una expectativa también diferente. Quiero decirlo claramente. Hay asuntos que no se resuelven con privación de la libertad. Hay asuntos que son mediables. Hay temas que se pueden resolver bajo otros esquemas alternativos y a veces se busca siempre que sea sobre la base del castigo. Este es también un proceso de educación en la sociedad. Así que estamos trabajando ambos, sociedad, y por eso es muy importante lo que estamos haciendo con ustedes. De verdad es una oportunidad de comentarlo con los ciudadanos, ¿no? ¿Ustedes supieron pronto que había algo extraño en el caso de Karen? Bueno, mire, sería especulativo. Y le puedo decir que lo que sí hicimos fue que ya en la madrugada, cuando estábamos reaccionando frente a esto, había que decirlo, aparecían informaciones que nos podrían dar en algún momento cierto tipo de señales sobre el aspecto. Pero había que concluirlo. De hecho, le quiero decir, estamos concluyendo el proceso, no ha terminado. Estamos esperando la declaración de la propia persona para que nos diga de qué fue y cómo estuvo la posibilidad de construir un delito, de tipificar un tipo de delito. Hasta ahora lo que tenemos realmente es esta llamada de alerta, afortunadamente la presencia de ella en su casa, pero no tenemos como tal un elemento que nos diga se cometió tal o cual delito. Eso es lo que tenemos que concluir. Y una buena reacción que, repito, ojalá que no cambie ni como medios de comunicación ni como sociedad en las redes sociales, sobre todo en esta difícil situación, en este contexto. Veo que usted trae su listón naranja en contra de la violencia hacia las mujeres, pero también hay muchísimos casos que no han tenido este final. Lo decíamos Enrique y yo, la mejor noticia es que Karen está bien, lo demás es lo de menos, porque hay casos que no tienen tampoco nada que ver con violencia de género, como el de Norberto, el año pasado, como el de... Este año, a principios de este año, sí. Y varios casos de jóvenes desaparecidos que no han corrido con la misma suerte. ¿Cómo van esas investigaciones? Esas, la de abril, por ejemplo, de la semana pasada. Bueno, le puedo decir también con mucha claridad al público que la tarea de investigación siempre va orientada a buscar una resolución, pero no en todos los casos podemos decir que tenemos las pruebas para, por ejemplo, señalar a alguien que haya cometido el delito. Eso es una realidad. No estoy diciendo que no sea, que lo deseable es que podamos encontrar en todos los casos responsables. En el caso de Norberto, estamos prácticamente con todas las personas que estuvieron involucradas en el hecho, ya están detenidas, están procesadas, estamos trabajando en otros asuntos, pero hay otros en donde resulta, digamos, difícil o complicado poder señalar a alguien sin los elementos de prueba. Recuerden que a la Procuraduría le corresponde demostrar fehacientemente ante el juez que alguien cometió determinado tipo de delito. El caso de la señora Abril, como usted lo sabe, incluso generó una controversia, porque para nosotros como Procuraduría había un dato clarísimo de un feminicidio en grado de tentativa y después se modificó esa resolución por violencia familiar. Estamos en la insistencia, tendremos en breve una audiencia y volveremos nosotros a trabajar sobre el respecto, porque creemos que debe haber, en efecto, justicia en este caso para la señora Abril. ¿Cuál es la cifra más actualizada de feminicidios en la Ciudad de México? Bueno, a lo largo del año hablamos de menos de 60, tal y cual como tipificados. Tenemos los datos recuerde que el tema de calificar de feminicidio tiene también que ver con el tema de odio, género hacia el género. Hemos trabajado en
con mucha fuerza en la investigación y perfectamente atendiendo este tipo de asunto y colaboramos con las ¿Y autoridades. la tendencia cuál ha sido a lo largo del año? Lo que le puedo decir es que sí ha sido mucho menor respecto a lo que nos han estado señalando. Quisiéramos evidentemente que fuera mucho menos, pero lo que sí habría que decir es que también hemos estado generando alternativas de prevención. O sea, no es que queramos resolver feminicidios, lo diría yo con toda claridad. Queremos evitar la violencia hacia la mujer en todas las formas de expresión, que empieza con una violencia verbal que puede terminar en acoso o en violencia sexual, que puede terminar desafortunadamente en feminicidio. Entonces estamos trabajando en toda la gama de posibilidades y hemos generado previsión. Tenemos centros de justicia para las mujeres en 3 zonas de la ciudad. Hemos crecido en la atención en las fiscalías de delitos sexuales. Así que estamos tratando de atender en toda la ruta, yo diría en la transversalidad del fenómeno. Como decía, desde juzgado cívico, tener la información, hasta el caso de quienes hayan sido ya juzgados por este tipo de asuntos, tener una alerta sobre ellos para que no vuelvan a cometer estos Y en delitos. contra de mujeres, pero en realidad en contra de cualquier persona, ¿no? Sí, Desapariciones, de mujeres, asesinatos. niños, quizás lo digo porque ha sido la parte más vulnerable, Claro, pero de desde verdad. luego hablamos de fenómenos en donde este tipo de violencia también se ejerce hacia adulto mayor, hacia personas vulnerables. Es un tema que hay que trabajar fuerte. Ulises Lara, vocero de la Procuraduría de Ciudad de México, gracias por estar esta Al mañana. contrario, Despierta. muchas gracias por su atención. Gracias, Que tengan muy muy buen bien. día. Gracias. Pero la Fiscalía